Leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9 y en el verso 6 al verso 7, que dice así: Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amados hermanos, vemos en este pasaje de la palabra del Señor que hemos leído, el Señor Jesús andando en el templo con sus discípulos, encontraron a uno que había sido ciego de nacimiento, había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste naciera ciego? Qué tremendo el concepto que tenían acerca de por qué venía el pecado. Dijeron: ¿quién pecó este? Si nació ciego, ¿cómo es que pecó? Jesús dijo: ni este ni sus padres, sino para que sean manifiestas las obras de Dios, es que éste había nacido ciego. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Dice que, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Pero el Señor Jesús no le oró. No fue él el que le abrió los ojos, sino que hizo lodo y le untó en los ojos y lo mandó y le dijo que fuera al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces el ciego fue, se lavó los ojos allí en el estanque, dice, y regresó viendo. Acá hay algo que tenemos que entender y que debemos aprender nosotros lo que hemos creído. Miremos, en este caso, y en cuanto a la iglesia, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo mandó al enviado. ¿Quién es el enviado a la iglesia? Pablo nos dice que él fue hecho por Dios maestro y apóstol, ministro de los gentiles, apóstol de la iglesia. Él es el enviado de Dios para nosotros, para lo que formamos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús no le abrió los ojos al ciego. Podría él haberle puesto las manos y el ciego haber visto. Pero nos dejó esta enseñanza. ¿Quién le abrió los ojos? Cuando se lavó los ojos en el estanque, en el enviado. Cuando en el capítulo 26 del libro de los Hechos, del verso 16 en adelante, el Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le dice esta palabra: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está. ¿Quién es el enviado a la iglesia? El apóstol Pablo. Él nos muestra que las enseñanzas que nos da en su palabra no la aprendió de hombre alguno, sino que por revelación del Señor. Él dice el misterio que tuvo escondido a través del tiempo y de las edades, y que ahora ha sido revelado por los santos apóstoles a la iglesia. Acá el Señor Jesús, que se le aparece, le habla para que abra los ojos a los ciegos. Está hablando de los gentiles, está hablando de nosotros. Debemos entender que la iglesia es gentil, que Dios nos ha escogido a nosotros para formar el cuerpo de Cristo y de ahí sacar la esposa de Jesucristo. Amados hermanos,
Miramos, todas las escrituras que nosotros tenemos en la Biblia, todas debemos compararla con las cartas del apóstol Pablo, porque en ella está la revelación completa del Señor Jesucristo. Pablo dijo que a Dios le ha placido revelar a su Hijo Jesucristo en él. Hay muchas cosas que no conoceríamos su significado si no fueran por la carta del apóstol Pablo. Nosotros miramos que el Señor Jesús le untó los ojos con lodo al ciego, pero no le oró, lo mandó al enviado. Cuando el Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco, a Pablo, como vemos acá en esta escritura, ¿qué le dice? Para que abra los ojos a los ciegos. Es decir, que las cartas del apóstol Pablo a la iglesia son lo que nos abren los ojos perfectamente, y en ella están todas las instrucciones para el desarrollo de la nueva vida que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido. Nosotros miramos cuántas cosas hay en el mismo evangelio que después ya el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos da el verdadero significado de ello. Nosotros miramos, para que podamos entender, cuando al Señor Jesús en el Evangelio de San Marcos le preguntaron acerca del cuál era el primer y gran mandamiento, él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Amén. Nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo y para nosotros ya no hay un primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ya nos dice el apóstol Pablo que en este solo mandamiento se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no nos manda el apóstol Pablo a nosotros amar a Dios sobre todas las cosas? Porque nosotros somos el hombre nuevo, el hombre espiritual, y ha salido de Dios. ¿Cómo no amar a Dios? Para nosotros el amar a Dios ya no es un mandamiento, es un deleite. Salimos del mismo Dios, ¿cómo no le vamos a amar? Ya Pablo a nosotros nos dice: el que no ame al Señor Jesús sea anatema. ¿Cómo no amarla? Alguien que salió de Dios, si es el hombre espiritual, ¿cómo no va a amar a Dios? Lo que sucede es que los cristianos no entienden quiénes son, de dónde salieron. Si hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos nacido de Dios. Nacido según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Pablo. ¿Quién es el que nos trae esta revelación? ¿Quién es el que nos trae la revelación de que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales? ¿Quién es el que nos dice a nosotros que somos hechura suya, como dice Efesios 2:10? Si no es el apóstol Pablo, ¿quién tuvo la revelación de la unión de Cristo con la iglesia? Nosotros miramos, ¿por qué no hay avivamiento? ¿Por qué todos buscan un avivamiento? ¿Por qué todos separan a la iglesia de Cristo? Separan al cuerpo de la cabeza. Lo miran a Cristo como algo, ¿no es cierto? Y muestran lo que Él es, santo, perfecto y todo. Y miran a la iglesia, al cuerpo, y dice que son pecadores. Lo separan. Un pecador está separado de Dios. ¿Cómo va a haber avivamiento? Un avivamiento no va a venir nunca por cosas externas, sino por lo que produce la palabra de Dios dentro del que ha creído, a causa del conocimiento que él alcanza de saber quién es y lo que Dios ha hecho con él. Por eso, que nadie puede abrirnos los ojos sino las escrituras del apóstol Pablo. A él le fue dado la gracia, a él le fue dado ministrar. A él le fue dado la revelación. A él en el capítulo 3 de la carta a los Efesios habla estas cosas y dice: a mí, que soy el más pequeño de todo, me ha sido dado, ¿no es cierto?, la revelación, el ministrar esto que tuvo escondido a través del tiempo y las edades. Ahora, miramos, a través de los escritos del apóstol Pablo, nosotros descubrimos que Cristo es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Pertenecemos a Cristo. La cabeza y el cuerpo están unidos perfectamente. Hay quienes lo separan, por eso no hay avivamiento. Si le cortan la cabeza a un cuerpo, está muerto. Y así separan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Pero cuando por la fe y por la verdad de Dios y la luz del Espíritu Santo, a través de su palabra, lo que creemos, entendemos esto, nos unimos perfectamente a Cristo, y ahí comienza el crecimiento de esta vida espiritual. Al creer lo que Dios dice que somos, vamos en busca de ese perfeccionamiento.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. ¿Cómo es que muchos dicen somos pecadores? ¿Cómo un pecador alcanzará la estatura de la medida de la plenitud de Cristo? La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. ¿Pecadores? ¿Cómo podrá hacerse eso? ¿A dónde está la luz para esto? En la palabra de Dios, en la carta del apóstol San Pablo, porque él es el apóstol de la iglesia, él es el enviado para que abra los ojos los ciegos. Y en este tiempo es lo que tienen que entender, es que lo que han creído deben entender esto, que nos ha sido dado la luz del Espíritu Santo para conocer los misterios escondidos a través del tiempo y las edades, que debemos alcanzar todo aquello para lo cual fuimos traídos por Dios que alcancemos. Que el Evangelio no es un juego de niños, que no es un juego para buscar bendiciones materiales, para buscar plata y cuantas otras cosas más, que no es un Evangelio de tortura, que es la verdad de Dios, que es la libertad más grande y más gloriosa que mente de hombre alguno puede imaginar, que podemos recibir, la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. Cristo pagó el precio de todo para que nosotros seamos lo que Dios dice. Nunca alcanzaremos este crecimiento espiritual si no creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Si somos la iglesia, debemos ir a lo que el apóstol Pablo dice. Y yo no estoy diciendo que tenemos que menospreciar o dejar de lado cualquier otra escritura. No podemos dejar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero la revelación total, lo que leemos en otro lado, la debemos buscar en la carta del apóstol Pablo. Ahí está la revelación total, porque está la unión de Cristo con la iglesia. Ahí está el arrebatamiento. Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, porque es desposado con un solo esposo, como una virgen pura para Cristo. A eso hizo. Miramos los problemas que tenían los corintios, miramos cómo era su conducta, mirámoslo cómo ellos se conducían. Sin embargo, Pablo dice que lo había desposado con un solo esposo, como una virgen pura, porque la palabra de Dios hace eso, presenta a los cristianos. El apóstol Pablo, con su mensaje en la revelación de Jesucristo, presenta a los cristianos que creen en ella y que la practican, lo presenta como una virgen pura para Cristo. Por eso que el Señor lo dijo, que lo enviaba a los gentiles, para que le abra los ojos. A quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, es decir, por la fe en Jesucristo. Nosotros ya hemos creído, nosotros ya estamos en Cristo, ya pertenecemos a la iglesia, por tanto, debemos entender cuál es el enviado que tenemos. ¿A quién ha enviado Dios para abrirnos los ojos y para alcanzar el conocimiento pleno? Busquemos en las cartas del apóstol Pablo, que está toda la revelación de Jesucristo. Vamos a encontrar que ahí están los misterios escondidos, el valor que ello tiene, a la estatura que podemos llegar, hasta dónde podemos alcanzarlo, porque él dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? ¿La altura, la anchura, la longitud, la profundidad? ¿Cómo hacemos? Ahí está. ¿Ve? Los que han nacido de nuevo tienen esa capacidad. No es con el intelecto del hombre, sino es con la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones, es que alcanzamos este conocimiento, es que podemos alcanzar esta estatura. Dios nos ha hecho plenamente capaces, dice, para que seáis plenamente capaces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ahí está. Capítulo 3, versos 17 de la carta a los Efesios. Ahí está, para que seáis. Podemos serlo. Si lo buscamos, lo encontraremos. Si creemos lo que Dios ha hecho con nosotros, si creemos que hemos tenido un nuevo nacimiento y que la vida de Cristo está en nosotros, sabemos que vamos a alcanzarnos. La luz está. La palabra de Dios está. El Espíritu Santo está. ¿Qué es lo que necesitamos? Es creer lo que Dios dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahí está. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo.
Esto es lo que debemos buscar. Esto es lo que tenemos que alcanzar antes de que el tiempo se acabe, antes de que el tiempo se termine, antes que se acabe el tiempo para nosotros. Debemos entender, hemos sido llamados para alcanzar algo. Dios nos ha traído para que lo logremos y para manifestarlo a través de nosotros a este mundo. Antes de que la iglesia sea arrebatada en la conducta, va a ser manifestada de tal manera que se le van a salir los ojos para afuera a la gente al verlo, porque el hombre natural ya ha perdido toda sensibilidad en cuanto a lo que son las buenas obras. Vemos el odio, vemos el rencor, vemos cómo se conducen, vemos las muertes. Todos los días matan multitudes de gente en un lado, en otro, por cosas insignificantes. Se ha perdido el valor de la vida y de todas las cosas. ¿Quién enseñará a este mundo cuál es la forma o cuál es la manera para alcanzar una vida mejor? ¿Quién está puesta en este mundo para eso? La iglesia. ¿A quién se le abrió los ojos para que pueda enseñar a este mundo? A la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia en estos tiempos? ¿Sabe lo que está haciendo la mayoría? Pidiendo plata. Otros están buscando sanidad. Todavía están enfermos. Otros todavía son pecadores. ¿A quién le van a enseñar? ¿Qué van a manifestar? ¿A quién van a libertar los cautivos? Un pecador es un esclavo. ¿A quién va a libertar? Les lleva el conocimiento de que Cristo murió por ellos y después le enseña que son pecadores. Un pecador no es un hombre libre, un pecador es un esclavo. Libres son los que han creído que Cristo Jesús pagó el precio de su pecado. Cristo quitó el pecado. Para Dios, Cristo consumó la obra allí en la cruz. Por eso es que por la fe en Él a nosotros nos ha dado una nueva vida, un nuevo nacimiento. Hermanos amados, tenemos al enviado. Están ante nuestros ojos en la palabra de Dios. Ahí podemos ver, el Señor Jesús no le abrió los ojos al ciego, le untó el lodo y mandó que el enviado se lo abriera, para que le abra los ojos a los ciegos. Eso es lo que necesitamos, ver con los ojos espirituales, ver a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que nos fue dada, conocer quiénes somos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, quiénes somos según Dios. Porque muchos dicen, somos pecadores. Otros andan buscando que los sanen cuando murieron y nacieron de nuevos. Otros andan buscando prosperidad material. Otros andan buscando otras cosas. Y así estamos. Y el mundo no puede ver nada de lo que Dios quiere manifestar a través de la iglesia. Pero estamos en los días finales. La sabiduría de Dios va a ser manifestada. No hay forma ni manera de que puedan parar esto. Los hombres de ciencia han descubierto muchas cosas. Si las han descubierto es porque las cosas existían, pero ellos no saben por qué existen. Sin embargo, antes de ser arrebatada, la iglesia va a mostrar, a manifestar a este mundo cómo y por qué fueron creadas y por qué fue la causa que ellos la han descubierto. Hermanos amados, a más de esto debemos pensar, alcanzar la imagen de Cristo, su estatura, su imagen, su conducta. Esto es lo que eleva al hombre. Esto es lo que nos eleva a nosotros lo que hemos creído. ¿Cuántos viven conforme a este mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántos viven como si no hubieran recibido nada de Dios, como si no hubiera hecho Dios nada para que ellos vivan una nueva vida? Siguen la rutina de siempre. Los días son como fueron siempre. Solamente dice que son lo que nunca muestra que son. Pero este es el tiempo final. Es el tiempo de que la palabra de Dios tiene que abrir los ojos a los ciegos. La palabra es enviada con ese propósito. Mira que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. No os engañéis a vosotros mismos. La luz de la verdad tiene que llegar, tiene que alumbrar, y los que son de la verdad saldrán. Así que, hermanos amados, a estar atentos. Estamos llegando a los días finales. El mundo, en su carácter y en su actitud, vemos que va hacia el encuentro de su padre, el anticristo. Miremos a la iglesia, pidiendo plata, buscando sanidad interior. ¿Podemos decir que los que buscan sanidad interior se están preparando para el encuentro con el Señor? ¿Cuándo manifestarán los frutos del Espíritu que están dentro de Él? ¿Cuándo alcanzarán el conocimiento del bien que está en ellos?
si no lo creen. Ahí está. El justo vivirá por la fe, por lo que cree que Dios dice que ha hecho con lo que hemos creído. Por eso, hermanos amados, para este tiempo, el justo vivirá por la fe. Tiene que ser un pasaje clave, es un pasaje clave, es el eje del Evangelio. Vivimos por lo que Dios dice que ha hecho y nosotros por creerlo, no por lo que hacemos, por lo que decimos, ni por lo que vemos. Dios dice algo y eso es así como Dios dice. Nunca alcanzaremos la dictadura, nunca venceremos al mal si no nos decidimos a hacer el bien. El mal nos engaña y nos persigue y engaña a los que no creen. Los que han creído han sido hechos libres por Cristo en la cruz y el mal no lo vuelve a ser sus esclavos. El enviado, la Escritura, la palabra de Dios, que por medio del apóstol Pablo envió a la iglesia, le abre los ojos a todos los que en Cristo Jesús fueron llamados si lo buscan en ella.